A continuación, y con la presencia del señor presidente de la República Oriental del Uruguay, doctor Tabaré Vázquez, y del señor presidente del Gobierno de España, don Mariano Rajoy, que oficiarán como testigos de honor, se firma un memorándum de entendimiento entre el Ministerio de Transporte y Obras Públicas de la República Oriental del Uruguay y el Ministerio de Fomento del Reino de España en el ámbito de las infraestructuras y los transportes. Firman el documento el señor Ministro de Transporte y Obras Públicas de Uruguay, don Víctor Rossi, y el señor Embajador de España en Uruguay, don Roberto Varela Fariña, por el Gobierno de España. Bien, señores, finalizada la firma del memorándum de entendimiento, pasamos a la realización de la conferencia de prensa. Previo a la apertura del espacio de preguntas, vamos a escuchar al señor presidente de la República Oriental del Uruguay, doctor Tabaré Vázquez. Muy buenos días para todas y todos ustedes. En primer lugar, quiero dar en nombre del pueblo uruguayo todo, del Gobierno Nacional y en el mío propio, la más cordial de las bienvenidas al señor Presidente de España y a quienes lo acompañan, a la distinguida delegación que acompaña al señor Presidente. Esta presencia del señor Presidente y de su delegación nos honra profundamente, pero además nos llena de satisfacción y de agradecimiento por el apoyo que permanentemente España ha dado a nuestro país. En este momento, donde las relaciones entre ambos países están en un excelente nivel, hemos conversado con el señor Presidente de España de trabajar en conjunto para que aún más estas relaciones se sigan estrechando. Hemos hablado de distintos tópicos, desde política internacional hasta la política nacional de cada uno de los países, incluyendo la región, y hemos acordado trabajar entonces en distintas líneas para avanzar en este relacionamiento tan bueno que tienen nuestros países. Como ejemplo de ello, podemos mencionar que tanto Uruguay como España y Uruguay, apoyamos y trabajamos fuertemente para lograr o intentar lograr que en el correr de este año se avance profunda y decididamente en un tratado de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur. Las condiciones políticas que existen en ambos bloques hoy permiten que seamos realmente optimistas en cuanto a lograr ese acuerdo. En el orden nacional y entre ambos países, acordamos también reimpulsar el Tratado General de Cooperación y Amistad que firmaran España y Uruguay en el año de 1992, cuando en Uruguay presidía nuestro país el doctor Luis Alberto Lacalle. Desde aquel momento hasta ahora se realizó una sola reunión de alto nivel, es decir, entre cancilleres de ambos países, para tratar el tema
de las migraciones, y esto fue en el año de 2006. Creemos que, dada la situación actual a nivel mundial del tema migraciones, sería oportuno realizar una segunda reunión de alto nivel que también permitiera encarar en el futuro inmediato otros temas a nivel bilateral. Quiero entonces, dado estos dos ejemplos de acuerdos y de pensamiento común y coincidente entre ambos gobiernos, señor presidente, darle la más cordial de la bienvenida a usted y a su delegación y desearles una feliz estadía, aunque es corta, aquí en el Uruguay, que aquí se sientan como en su propia casa. Muchas gracias. A continuación, escuchamos la exposición del señor presidente del Gobierno de España, don Mariano Rajoy. Señor presidente, señoras y señores, muy buenos días a todos. Bueno, para mí es un honor comparecer ante todos ustedes junto al presidente Vázquez con motivo de esta visita a Uruguay. Es mi primera visita bilateral a Uruguay como presidente y quiero aprovechar esta rueda de prensa para agradecer públicamente al presidente Vázquez la invitación que me hizo durante su visita a España el año pasado. No les oculto que Uruguay es un país particularmente cercano a España y que esta visita a mí como español y como gallego también pues me ha hecho una especial ilusión. Ayer, en un acto multitudinario con la colonia española, tuve ocasión de palpar personalmente esta relación fraternal y creo que el hecho de que la colectividad española en Uruguay sea la más numerosa del mundo en relación con la población del país de acogida lo dice todo sobre nuestros vínculos. En el marco de las conversaciones que he mantenido hoy con el presidente Vázquez, hemos tenido ocasión de tratar la situación en ambos países, nuestras relaciones bilaterales, así como la situación regional. He felicitado al presidente Vázquez por el buen desempeño de la economía uruguaya, que en un marco regional sumamente complejo ha logrado evitar una recesión y acumula ya casi 3 lustros de crecimiento ininterrumpido. Creo que la estabilidad, la previsibilidad y la seguridad jurídica que caracterizan a Uruguay tiene bastante que ver con este buen desempeño. Y ello no quiere decir, sin embargo, que no tengamos que seguir trabajando a diario en Uruguay y también en España para ofrecer cada vez más oportunidades a nuestros conciudadanos. El presidente Vázquez me ha explicado los ambiciosos planes económicos de su Gobierno, particularmente en el ámbito de las infraestructuras. Como saben, España es el primer inversor en el sector servicios. Nuestra apuesta por Uruguay es permanente y estoy absolutamente convencido de que va a ir a más. He ofrecido al presidente Vázquez todo nuestro apoyo para los planes de su Gobierno y creo sinceramente que las empresas españolas, punteras en muchos sectores estratégicos para Uruguay, podrán aportar su granito de arena a su realización. He podido comprobar esta disponibilidad personalmente en el encuentro empresarial que hemos celebrado esta mañana. No quiero dejar de mencionar aquí a la cooperación española, que tiene un importante referente en el Cono Sur con un centro de formación, una oficina técnica y un centro cultural. Son décadas de trabajo conjunto con Uruguay, con otros países latinoamericanos y en terceros países. Reconocer aquí el dedicado trabajo de nuestros cooperantes y ONGs es señalar que la cooperación constituye, como la labor de nuestras empresas, un referente de la presencia española en el mundo. España es, como saben, un país de vocación tanto europea como americana. Por ello, y quiero recalcarlo en esta ciudad, sede de Mercosur, seguiremos impulsando en el seno de la Unión Europea el Acuerdo de Asociación Unión Europea-Mercosur, actualmente, como saben, en negociación. Dicho acuerdo permitirá acercar dos regiones que comparten valores y que son polos de estabilidad y de prosperidad en un mundo convulso. Y no solo en términos puramente económicos, sino también políticos y de cooperación. Estoy firmemente convencido de que en este caso, como en tantos otros, la unidad y la apertura de miras no restan, sino que suman,
multiplican potencialidades en lugar de dividir y de empobrecer. Hemos dialogado asimismo sobre diversas cuestiones de la agenda regional en Iberoamérica. Como desgraciadamente no podía ser de otra forma, hemos prestado particular atención a Venezuela. La situación en ese país hermano nos preocupa profundamente. Hay que evitar a toda costa un enfrentamiento sangriento en ese país y la situación actual requiere que se devuelva la palabra al pueblo venezolano y se empiece a reconstruir un consenso nacional a la mayor celeridad posible. En suma, ha sido una visita muy emotiva a un país tan querido por los españoles. El encuentro empresarial de esta mañana y la reunión de hoy con el presidente Vázquez y con su equipo confirman que por mucho camino junto que ya llevamos andado, lo mejor aún está por llegar para ambos países y para sus relaciones bilaterales. Nuestro empeño es seguir trabajando en esa dirección. El grado de entendimiento entre ambos países y su Gobierno es notable y estoy convencido de que estamos trabajando en plena sintonía y en la dirección correcta. Deseo, por ello, agradecer al presidente Vázquez y a todo el pueblo uruguayo su cariñosa acogida. Uruguay podrá contar siempre con el afecto, la amistad y la leal colaboración del pueblo español. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente Rajoy. Y a partir de este momento se abrirá un espacio de preguntas donde dos representantes de los medios de comunicación de Uruguay y dos de España realizarán una pregunta cada uno. En primer término, invitamos a la periodista de España a que realice la primera pregunta, señora Teresa Fernández Cuestas, de Telecinco. Gracias. Me voy a dirigir al presidente del Gobierno de España. Presidente, en primer lugar, quería preguntarle qué conclusiones económicas saca en forma de oportunidad para España tras este viaje a Brasil y a Uruguay. Y, en segundo lugar, y en relación con lo que está ocurriendo en nuestro país, me refiero a un Ignacio González detenido, a empresarios imputados, a la Fiscalía en entredicho, alguna reunión, incluso un mensaje de texto de algún miembro de su Gobierno. ¿Qué cree usted que están pensando los españoles y qué tendría usted que decirles? Gracias. Bien, muchas gracias. Son dos cuestiones diferentes, una relacionada directamente con mi visita a Uruguay y también a Brasil, y otra es una cuestión puramente nacional. Voy a intentar responderlas a la mayor celeridad posible. Bueno, yo creo que este viaje ha sido muy positivo, tanto en Brasil como de forma muy especial aquí en Uruguay. Después de un año complicado en España, como ustedes saben, el año 2016, durante 10 meses el Gobierno que yo presidía entonces era un Gobierno que estaba en funciones. Tuvimos que repetir, como también conoce muy bien, las elecciones. Al final se formó Gobierno y yo volví a jurar mi cargo como presidente el pasado 31 de octubre. Bueno, ahora tenemos que retomar una agenda que es fundamental para nuestro país, que es la agenda internacional. A lo largo del año 2016 cumplimos, como es evidente, nuestros compromisos, particularmente en las reuniones del G20, en la OTAN, las diferentes reuniones que tuvo lugar la Unión Europea, los consejos europeos, los consejos de ministros en la Unión, pero es muy importante ahora retomar la agenda bilateral con otros países, ¿no? Realmente este es el primer viaje desde ese 31 de octubre, desde esa fecha a la que antes hacía referencia, donde hemos tenido dos reuniones bilaterales, una en Brasil y otra aquí en Uruguay. Sinceramente creo que han sido muy positivos. En primer lugar, porque he podido constatar la buena imagen de las empresas españolas fuera de nuestro país. Me habrán escuchado decir alguna vez que si España ha iniciado la senda de la recuperación y si las cosas han cambiado, ha sido por muchas razones, pero una de ellas, sí hay que reconocerla, por el esfuerzo de tantos y tantos españoles que se han abierto al mundo, que han salido fuera, que han sabido exportar, que han sabido buscarse la vida fuera de sus fronteras. Eso ha sido muy importante y muy decisivo para la recuperación de nuestro país. En segundo lugar, quiero decir que tenemos un magnífico nivel de cooperación con Uruguay,
que además va a mejorar en las próximas fechas. Como decía el presidente Vázquez en su intervención hace un momento, el Tratado General de Cooperación de 1992 lo vamos a reactivar y relanzar y, sin duda alguna, eso va a producir y pronto efectos positivos para todos. Quiero decir, por último, antes de referirme a Mercosur, que hay un clima económico positivo en Uruguay, también lo hay en España y, sin duda, de lo que se trata ahora es de que seamos capaces para actuar con inteligencia y aprovechar esta oportunidad. Y, por último, uno de los asuntos que más me importaba de este viaje es el de Mercosur. Saben ustedes que este acuerdo, Mercosur, la Unión Europea, lleva ya muchos años sobre la mesa. Se ha discutido, se ha hablado, se han parado las negociaciones, pero pienso que ahora hay una oportunidad magnífica. De hecho, ya se han celebrado algunas reuniones, la última hace muy pocas fechas en Buenos Aires, vendrán otras. La Unión Europea, a través de la Comisión, ha dicho que se están produciendo avances significativos. Todos lo pensamos así y vamos a trabajar intensamente para que antes de fin de año ya haya un acuerdo político. Creo que ese acuerdo va a ser bueno para las empresas, pero va a ser bueno para la gente. Va a ser bueno para los europeos, pero también para los uruguayos, para Paraguay, para Argentina y para Brasil. Porque al final el comercio, el salir fuera, el mirar hacia el exterior, siempre es una fuente de crecimiento económico, de empleo y, por tanto, de riqueza y de bienestar. Tanto, insisto, este viaje ha sido muy positivo. Yo estoy, como les decía al principio, muy satisfecho. En fin, para mí, como gallego y como español, venir a Uruguay pues no es ir a cualquier sitio. Me decía el presidente Vázquez que nos sintiéramos como en casa. Sinceramente, yo me siento aquí como en casa. Y ahora vamos a la segunda pregunta. Yo creo que en este momento tengo que decir lo que pienso sobre este asunto, que es lo que he hecho ya desde hace mucho tiempo. Yo confío plenamente en la justicia, porque creo en el Estado de Derecho, creo en la separación de poderes. Haré, como estoy haciendo, todo lo posible para facilitar su labor. Pido que se le deje trabajar con tranquilidad a la justicia. Y, desde luego, tengo una cosa, y la he tenido siempre muy claro: el que la hace, la paga. Pero de la misma manera que le digo eso, también le digo que no se puede generalizar, que hay decenas de miles de personas que se dedican hoy en España defendiendo posiciones políticas distintas y que se han dedicado en estos años, que son fieles servidores de lo público y que, por tanto, generalizar no se debe hacer nunca, ni en este tema ni en ninguna faceta de la vida. Bien, ahora hace su pregunta el periodista uruguayo Fabián Cardoso, de Televisión Nacional del Uruguay. ¿Qué tal? Buenos días. La consulta tiene que ver concretamente con esta posibilidad avanzada de intercambio entre Mercosur y Unión Europea. Quería preguntarle al jefe de gobierno español cuáles son los pasos siguientes, inmediatos, a partir de esta declaración de intención ahora concreta de acelerar este acuerdo Mercosur-Unión Europea, y también si es posible que haya alguna instancia previa a la firma de un tratado de libre comercio, algún otro mecanismo previo a concretar esa ansiada firma de tratado de libre comercio, como lo han dicho ambos países. Bien, como le he dicho, hace aproximadamente un mes tuvo lugar en Buenos Aires la segunda ronda negociadora. Ha habido avances importantes, se lo recordaba, así lo hizo ver la Comisión Europea y así lo hizo ver también Mercosur. Yo creo que en próximas fechas habrá otra ronda negociadora. Quedan, como siempre suele suceder, algunos aspectos complejos que habrá que resolver al final, pero la voluntad afirmada en numerosas ocasiones. Este es un tema del que me he ocupado personalmente porque me importa. Creo que es muy positivo. Estamos hablando de una zona de libre comercio para 700 millones de personas y eso es, como le decía antes, bienestar, riqueza y empleo. Por tanto, habrá las rondas negociadoras que tenga que haber y ojalá que a fin de año podamos dar una noticia positiva. Si eso va a ser un tratado de libre comercio o si antes eso va a dar lugar a otra suerte de acuerdo, no estoy en condiciones en este momento de decírselo, pero el gran objetivo es que haya un acuerdo de libre comercio. La Unión Europea ha cerrado hace poco uno muy importante con Canadá. Hay otro que esperamos cerrar de manera definitiva
con Japón y el otro gran objetivo es cerrar este acuerdo con Mercosur, que espero, insisto, que podamos llegar a fin de año con él ya cerrado. Ahora es turno para el periodista español José Miguel González, del País, de España. Sí, buenas tardes. Quería preguntar, en primer lugar, si dentro del planteamiento que ha hecho el presidente Tabaré Vázquez sobre el programa de infraestructuras uruguayo, se ha abordado las infraestructuras que hay que construir para la puesta en marcha, para la construcción de la nueva papelera que se plantea en Uruguay por parte del grupo finlandés. Y al presidente del Gobierno quería volver sobre el tema que ha planteado mi compañera. Usted ha dicho que el Gobierno respeta la división de poderes, colabora con la justicia. Sin embargo, la impresión que se está transmitiendo, la imagen que se está dando en los últimos días es pues un secretario de Estado que recibe a una persona que está siendo investigada, un ministro que manda un SMS a una persona que ha acabado siendo detenida y unas actuaciones por parte de la Fiscalía Anticorrupción que han llevado a que hoy mismo Ciudadanos y el Partido Socialista hayan pedido la reprobación del fiscal general del Estado y del fiscal anticorrupción. También hemos sabido, por ejemplo, que el Partido Popular tuvo conocimiento hace años ya de que había una cuenta en Suiza del señor Ignacio González y al parecer no se actuó con diligencia. Yo le pregunto si el Gobierno no teme haber perdido la credibilidad a la hora de combatir la corrupción y si se va a tomar alguna medida, no sé si tiene previsto comparecer en el Congreso o hacer algo para recuperar la iniciativa y la credibilidad en esta lucha contra la corrupción. Gracias. Bien, efectivamente, como usted ha dicho, hay una decisión empresarial que todavía no se ha plasmado porque supongo que tendrá que cumplir unos trámites, en fin, que como es evidente yo no conozco en este momento, y eso da lugar a continuación también a una importante inversión en materia de ferrocarril, donde las empresas españolas tienen interés y se van a presentar si al final eso se produce al concurso, como hacemos siempre. Además es un sector en el que tenemos, como es sobradamente conocido, mucha competencia, muchos conocimientos y mucha experiencia. Yo simplemente le he manifestado en la reunión que hemos tenido que las empresas españolas están a disposición, que quieren trabajar y que quieren hacer las cosas bien. Este tema y cualesquiera otras licitaciones que se puedan producir. Bien, en relación a la segunda pregunta que ha hecho usted, bien, sobre diferentes temas que no voy a reiterar, yo quiero afirmar lo que he afirmado antes. Es decir, nadie podrá decir que bajo los gobiernos del Partido Popular la justicia no ha actuado con total y absoluta independencia. Además, es ahora, con los gobiernos del Partido Popular, cuando se está actuando y, como he dicho antes, cuando se está condenando y cuando los jueces toman las decisiones que ellos estiman oportunas y convenientes en defensa del interés general y procurando siempre que se cumpla la ley en nuestro país. Yo soy partidario de que se deje trabajar a los jueces, de que no se discutan sus decisiones. Desde luego, el presidente del Gobierno no lo va a hacer de ninguna de las maneras y, sobre todo, soy partidario de que aquellas personas que incumplan la ley sean sancionados siempre y cuando, como es natural, se demuestre, porque las acusaciones, porque estamos en un Estado de Derecho donde hay una presunción de inocencia, conviene probarlas. Pero ya le digo, mientras yo sea presidente del Gobierno de España, en España el Estado de Derecho se respeta y el Estado de Derecho implica sometimiento de todos, sean quienes sean gobiernos, sean diputados, sean de un partido u otros, sometimiento de todos a la ley, pero también implica presunción de inocencia y que la gente, mientras no se demuestre lo contrario porque lo diga un juez, pues es también inocente. Muy bien. Iniciamos esta ronda de preguntas con el representante de la prensa uruguaya, el señor Alejandro Rodríguez, de Radiodifusión Nacional del Uruguay.
¿Qué tal? Buenas tardes. Para los dos presidentes, se mencionó que estuvo sobre la mesa la cuestión de Venezuela. Quería consultarles bien cuál fue el contenido de esa conversación que mantuvieron sobre este asunto que involucra a los dos países y, por otra parte, qué se puede hacer concretamente, si se habló o no sobre este tema, qué se puede hacer concretamente ante la comunidad internacional. Muchas gracias. Bien, vamos a ver. Yo voy a intentar explicarlo de la manera más clara posible. Yo quiero para Venezuela y para los venezolanos exactamente lo mismo que quiero para España y para los españoles. Yo creo que en este momento el objetivo prioritario es evitar que las cosas se radicalicen y que se produzcan acontecimientos que todos tengamos que lamentar. A mí eso me parece prioritario y, en segundo lugar, lo ideal sería que hubiese un acuerdo político que diese lugar a la celebración de unas elecciones democráticas como se celebran en la inmensa mayoría de los países del mundo. Esas serían, en mi opinión, las prioridades. Evitar que lleguemos a una situación límite y, en segundo lugar, un acuerdo político en el que se respeten las normas habituales de cualquier democracia, que no haya presos políticos, que la gente vota, que se respeten los resultados de la votación y que haya una división de poderes clara y efectiva entre el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Bueno, creo que todos los esfuerzos deben ir en esa dirección. Esto exige, pues, reflexión por parte de las personas que tienen mayor responsabilidad en este tema. Esa es mi posición. Yo quisiera referirme a las dos últimas preguntas que hacen referencia a nuestro país. Con respecto a la inversión que UPM va a hacer en el Uruguay, debo decir que estamos en una plena etapa de negociación. Hemos trabajado casi durante un año entre directivos de la empresa UPM y el gobierno uruguayo. Se generaron 8 comisiones bilaterales, se avanzó en la mayoría de ellas en acuerdos y queda un punto a resolver referido a la aplicación del impuesto al patrimonio que es ley en el Uruguay y que la empresa UPM plantea la posibilidad de ser exonerada. Como hemos dicho siempre en el Uruguay, dentro de la Constitución y la ley todo, fuera de ello nada. Por tanto, la posición de Uruguay está basada en esa ley existente. En este momento se está considerando en Finlandia, por la empresa UPM y sus directivos, estos acuerdos que hemos logrado y nosotros estamos esperando la respuesta para ver cómo avanzamos en este tema. Esto en primer lugar. En segundo lugar, más allá de las necesidades de avanzar en infraestructura por la instalación de la planta de UPM, el gobierno uruguayo ha lanzado desde su primer año en el 2015 un Plan Nacional Estratégico de Infraestructura por un monto de aproximadamente 12.500 millones de dólares, que va a ser cumplido con inversiones en parte estatales, en parte privadas y en parte por el mecanismo de la participación público-privada. Y esto va más allá de lo que logremos como un acuerdo con UPM. Y en ese sentido, en lo que respecta a infraestructura, debo decir que ya está adjudicado, está en marcha, se ha firmado la inversión por 200 millones de dólares aproximadamente. El ministro de Transporte y Obras Públicas me puede corregir si estoy equivocado, para construcción vial en el Uruguay. Y la empresa ganadora ha sido una empresa española que tiene su contraparte con una empresa uruguaya, está firmado y creo que en los próximos días ya se va a empezar a trabajar en este tema. Como a esto vendrán otras inversiones seguramente que serán muy bienvenidas en nuestro país. Con respecto al tema de Venezuela, yo me he expresado hace muy pocos días en una entrevista periodística, televisiva, y seguimos en la posición de, primero que nada, lamentar profundamente, lo hemos conversado con el señor presidente Rajoy, las muertes que han ocurrido en Venezuela. Y desear fervientemente que no haya más muertes por estos enfrentamientos. En segundo lugar,
consideramos que los problemas que tiene Venezuela los tienen que resolver los propios venezolanos y tienen que transitar por el camino de la solución pacífica de las controversias, del diálogo, de buscar acuerdos que permitan la expresión popular libre y soberana del pueblo venezolano. En ese sentido es que estamos trabajando aquí en Uruguay y en una eventual reunión de la Organización de Estados Americanos, que quizás se celebre en los próximos días, con participación de los cancilleres de los países que constituimos este organismo americano, Uruguay va a mantener su posición de no apoyar la aplicación de la Carta Democrática a Venezuela, porque en este momento, más que nunca, creemos que no hay que aislar a Venezuela, que hay que tenderle una mano de apoyo a ese pueblo hermano para que no desemboque todo esto en una muy lamentable situación que después nos podamos arrepentir todos de no haber brindado un apoyo en la medida de nuestras posibilidades y respetando la soberanía del pueblo venezolano en este conflicto tan lamentable y tan dramático que está viviendo Venezuela, pero por cierto, yo diría toda América del Sur, toda Latinoamérica del Caribe y todo el mundo que está bregando para que haya una salida pacífica de este problema en Venezuela. De esta manera finaliza esta conferencia de prensa. Agradecemos la presencia de los señores presidentes y sus delegaciones, como asimismo a los representantes de los medios de comunicación. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos y les solicitamos tengan a bien a los colegas de la prensa mantenerse en sus lugares para permitir el retiro de las delegaciones. Gracias.